Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el coronel Douglas MacGregor, veterano de combate, autor y exasesor principal del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Gracias por volver a estar con nosotros. Claro, acabo de estar aquí, gracias. Parece que podría estar gestándose otra guerra. La Marina de los Estados Unidos está reforzando sus capacidades frente a la costa de Venezuela, y la Casa Blanca parece estar enviando señales de intención de un cambio de régimen. Aún no está claro cómo se lograría esto, pero usted ha participado en la planificación de guerras a lo largo de su carrera. ¿Cómo interpreta la situación ahora? ¿Se trata de una preparación real para la guerra o simplemente de una maniobra de intimidación para obtener concesiones políticas o económicas? Sabes, creo que se trata de un despliegue muy serio. Está diseñado para hacer algo más que simplemente intimidar. Creo que existe una disposición a intervenir en Venezuela. Ten en cuenta que hemos tenido planes de este tipo guardados durante años. No es algo exactamente nuevo, ni mucho menos. Venezuela siempre fue un objetivo potencial, por decirlo así, dado Hugo Chávez, quien precedió a Maduro, su ideología y sus posibles vínculos con China y Rusia. Así que creo que, lamentablemente, estamos en camino hacia alguna forma de intervención. Y no sé cuál será, porque como intento señalar a la gente, el tamaño del país es tan enorme que cuesta imaginar cómo 16,000 soldados del ejército y 2,500 o 3,000 marines van a poder marcar una gran diferencia. Hay una población de 30 millones, la mayoría viviendo en las regiones costeras. Así que ya sabes, simplemente no lo sé. La pregunta que sigue surgiendo es, ¿cuál es el objetivo político-militar específico que estamos tratando de alcanzar? Y la siguiente pregunta, una vez que se establezca lo que sea, y no estoy seguro de qué es, entonces la cuestión es, ¿podemos hacerlo? Ya sabes, la guerra, como señala cualquiera con un poco de sentido común, es tan impredecible en su naturaleza que uno se pregunta exactamente qué queremos hacer. Y podemos hablar más sobre eso. Hay muchas cosas circulando dentro del Beltway de las que podemos hablar. Pero el problema es que no he oído nada del presidente de los Estados Unidos sobre lo que realmente quiere que hagamos. De hecho, recuerda mucho a la cruzada de L.B. Chota para intervenir en Vietnam. Nunca dijo específicamente qué íbamos a hacer mientras estuviéramos allí. Bueno, vamos a apoyar al gobierno legítimo y a luchar contra el comunismo. Bueno, eso es, no sé, un eslogan, no un objetivo militar. Y creo que hicimos eso durante años y años sin mucho resultado. Así que mi pregunta es, ¿cuál es exactamente nuestro objetivo? Quizá hayan decidido que contárselo a alguien lo pondría en riesgo, así que no lo harán. No lo sé, Glenn. Se ha convertido en un tema común, creo, en muchos de nuestros conflictos en el occidente político, la falta de objetivos y estrategias claras. Entonces, ¿qué queremos lograr y cómo se supone exactamente que debemos hacerlo? Porque también oigo hablar de querer luchar contra el narcoterrorismo. Pero de nuevo, una vez que empieces a bombardear Venezuela, ¿cómo se lograría exactamente ese objetivo? Sí, la gente se queja de la falta de estrategias de salida, pero cuando ni siquiera se ha definido una estrategia en absoluto, eso es aún más problemático. Así que, ¿cuáles ves como las posibles consecuencias más amplias de esto? Porque Venezuela es, como dijiste, un país grande, tiene vecinos, tiene una economía, tiene una población numerosa. ¿Cuáles crees que podrían ser, consecuencias imprevistas, aunque algunas probablemente también se puedan prever? Bueno, si seguimos el patrón histórico, ya hemos infiltrado Venezuela con un gran número de agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Puede que también contemos con la ayuda de otros, incluido el MI6, no lo sé.
Ahora bien, ¿qué harán estos agentes de la CIA en cooperación con fuerzas potencialmente mercenarias? Las fuerzas mercenarias son fáciles de reclutar. El problema es que no siempre son muy fiables. Pero si lo que se busca es iniciar una guerra, sin duda pueden provocar algo. Así que probablemente eso esté en marcha ahora mismo, si no ha empezado ya. Luego está la segunda cuestión. Ahora tenemos dos destructores rusos anclados frente a la costa de Venezuela. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Sabes, obviamente los rusos no habrían anclado dos buques de guerra frente a la costa de Venezuela, dentro del alcance de las fuerzas navales estadounidenses, a menos que intentaran enviar una señal. Creo que la señal es bastante evidente. Habéis hecho todo lo posible, es decir, Washington, para destruirnos en Moscú. Habéis empujado la frontera de la OTAN hasta el límite de su capacidad y habéis causado la muerte de probablemente unos 130.000 rusos y casi 1,8 millones de ucranianos. Y os negáis a poner fin a esta guerra. Seguís alimentando el fuego. Estuve viendo algunos informes ayer. Los rusos están capturando a chicos ucranianos, jóvenes que llevan exactamente una semana con el uniforme. Y como resultado, no saben lo que están haciendo. Obviamente no tienen ningún deseo de encontrarse con su creador en este momento, así que muchos se están rindiendo. Los rusos están preguntando, ya sabes, ¿qué estáis haciendo? Bueno, han renunciado a intentar convencernos de que retrocedamos y pongamos fin a esto. Ahora han dicho, ya sabes, no vamos a dejar que os salgáis con la vuestra después de lo que habéis hecho en Ucrania y Venezuela. Y este es el nuevo, entre comillas, mundo multipolar, el orden liberal posterior a las reglas, lo cual siempre me hace gracia porque nunca vi ninguna evidencia de reglas reales aparte de las que nosotros queríamos imponer. Así que, en resumen, creo que esto podría volverse en nuestra contra. Si acabamos en una pelea con esos buques de guerra y los hundimos, lo cual imagino que podríamos hacer, es difícil saber qué podría pasar en ese momento. It's hard to tell what might happen at that point. I mean, the Russians have the capability to target everything. Quiero decir, los rusos tienen la capacidad de atacar desde prácticamente Lituania hasta Rumanía y desde Polonia hasta la frontera con Francia. Y podrían hacerlo, podrían causar muchísimo daño en un periodo de tiempo muy corto. Así que creo que este es, en cierto modo, el último recurso para los rusos. Y creo que estamos sorprendidos porque siempre hemos creído cosas equivocadas. Creemos que nadie puede enfrentarse a nosotros, que somos la fuerza más poderosa del planeta y que los rusos son débiles, incapaces, incompetentes. Todo eso es un disparate, pero es lo que nos han hecho creer. En ese sentido, es una situación peligrosamente desesperada. Y por supuesto, el impacto en el resto de América Latina va a ser enorme, ocurra lo que ocurra. Si los rusos son desafiados directamente por nosotros en las aguas frente a Venezuela, el resto de América Latina observará con atención. Y si insistimos en esto y los rusos responden, eso podría hacer que un gran número de estados latinoamericanos se alineen rápidamente con Rusia en nuestra contra, viendo a Rusia como, bueno, al menos alguien dispuesto a enfrentarse al malvado yanqui, porque en realidad no les caemos especialmente bien. Y si uno repasa el registro histórico, puede encontrar muchos ejemplos de intervenciones desastrosas. Ya sabes, ojalá hubiera alguna buena noticia, pero no la veo. Lo que veo es estupidez y autoengaño sobre zancos. Pero los objetivos, o al menos algunas de las metas que parecen estar en preparación, son evidentes. Venezuela tiene muchos recursos naturales, y algunos políticos estadounidenses han sugerido que, dado todos esos recursos, es muy poco amistoso por parte de Venezuela alinearse tan estrechamente con los rusos y los chinos. Considera que el objetivo no es solo obtener un mayor control sobre los recursos, sino también intentar desvincular a Venezuela de esos otros centros de poder.
Oh, no doubt. I think there are lots of people in Oh, Washington sin duda. think that we Creo que hay mucha gente en Washington que piensa que somos dueños de todo el hemisferio occidental y que nadie puede entrar en él bajo ninguna circunstancia desde fuera sin nuestro permiso expreso. Citan la doctrina Monroe, pero la doctrina Monroe en realidad no desempeñó un papel muy significativo en el siglo XIX. Contrariamente a lo que muchos creen, no podíamos hacerla cumplir. De hecho, se podría argumentar con razón que la Marina Real, al menos hasta la Guerra Civil, hizo un gran trabajo haciendo cumplir la doctrina Monroe, porque la Marina Real no quería que otras potencias europeas intervinieran en el continente norteamericano. No, creo que en definitiva es esto. Hemos decidido, por la razón que sea, y he oído a la gente decir varias cosas, en primer lugar, recordemos el supuesto papel de Venezuela en ayudar a derrotar a Donald Trump en las elecciones de 2020. Esto tiene que ver con el asunto del software de dominio. De acuerdo, está bien. No creo que eso justifique una intervención militar, pero aún así, ese tema surge. El siguiente punto es el de los recursos. Hay personas en Washington que se sentaron e intentaron, entre comillas, colateralizar lo que hay en Venezuela, partiendo de la suposición de que podría utilizarse para impulsar nuestra economía y en esencia salvarnos del impago, de una crisis económica y del colapso financiero. El problema de colateralizar los recursos de otro país es que hay que entrar en ese país. Hay que ejercer un control absoluto sobre él. Y no tenemos las fuerzas, desde luego no tenemos las fuerzas terrestres para hacer algo así. Y no creo que fuera ampliamente considerado legítimo a ojos del mundo. Casi me recuerda a la llegada de Hernán Cortés a México. Su objetivo era muy evidente: encontrar todo el oro posible, extraerlo y enviarlo de vuelta a España. Quiero decir, en cierto modo suena como si esto fuera la Operación Cortés. No creo que funcionara así, y tampoco creo que sea necesario. Pero de nuevo, hay personas que se sienten molestas por el hecho, como señalas, de que Rusia y China tengan inversiones allí. Ambos las tienen. Tanto los rusos como los chinos tienen empresas que operan en Venezuela. Así que, como resultado, cuando Maduro hizo su oferta a Trump, de la que todos con los que he hablado dicen que no pueden compartir los detalles, pero que fue muy, muy generosa y lucrativa, le fue denegado porque creo Donald Trump había sido persuadido por ciertas personas de que todos los demás en la región debían ser expulsados. Bueno, de nuevo, ya sabes, contrariamente a las tonterías de la doctrina Monroe, hemos tenido a los franceses, los británicos, los rusos y los españoles en el hemisferio occidental de forma intermitente durante mucho tiempo. Y hemos sabido afrontarlo y sobrevivir a ello. Así que no creo que sea una buena excusa. Tampoco veo cómo podríamos garantizar todas esas riquezas, oro, esmeraldas, litio, obviamente, al que todo el mundo quiere tener acceso, tierras raras, además de petróleo y gas, aunque el petróleo sea pesado, con alto contenido de azufre y problemático a la hora de refinar. Lleva más tiempo. Pero aún se pueden extraer 2 barriles de petróleo en Venezuela por el precio de uno en el oeste de Texas. Eso es cierto, y probablemente 3, o quizá incluso más, de Irán y Libia por un barril de Texas occidental. ¿Pero necesitamos hacer esto? ¿Declaramos la guerra, entramos donde queramos sin tener en cuenta las necesidades de la gente? Y cuando empiezas a lanzar misiles, a realizar todos esos bombardeos aéreos y ataques con misiles, vas a matar a mucha gente. Siempre me asombran las personas que dicen, bueno, esto es una operación de ataque de precisión. Sí, puede que sea precisa en muchos aspectos, pero por desgracia, por muy preciso que seas, vas a matar gente. Cuando empiezas a matar personas y la sangre corre, esa sangre es mala sangre. Empiezas a provocar enfado, ofendes a la gente de forma permanente y se tarda mucho en recuperarse de eso. Pero no veo ninguna prueba de que nadie esté reflexionando realmente sobre esto. Mi impresión es que no hay una estrategia, no la hay. Quiero decir, aparte de empujemos a la OTAN todo lo que podamos y con suerte podremos arruinar y destruir Rusia.
Eso lo oí mencionar muchas veces en mi presencia por el mismo tipo de personas que actualmente están matando gente en Palestina. Ahora mismo están trabajando sin descanso para entrar en Venezuela. Así que en ese sentido está relacionado. Pero no es una gran estrategia estadounidense, hasta donde puedo ver. Así que no lo entiendo. No he visto ninguna evidencia tangible y concreta de una planificación y preparación sistemáticas ante la posibilidad de destruir un gobierno, crear anarquía y luego verse obligado a intervenir e intentar restablecer cierto grado de orden. Eso es un error grave. Estábamos mucho mejor en Irak en 2003. No teníamos que ocupar ese país. El ejército seguía intacto porque la mayor parte del ejército no combatió. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Todavía existía una administración en Irak, así que no tuvimos que desmantelar la administración ni disolver el ejército. Todo lo que teníamos que hacer era sustituir a las personas de la cúpula y decir, nos gustaría hacer negocios con vosotros. No podemos hacer negocios con Saddam Hussein, pero haremos negocios contigo. Y en cuanto haya orden en las calles y hayamos alcanzado algún tipo de acuerdo sobre cómo proceder, entonces nos retiraremos. Eso es factible en un lugar como Irak, y lo estropeamos. Cometimos errores terribles. ¿Es eso factible en Venezuela? No estoy seguro. Venezuela es infinitamente más grande, del tamaño de, ¿qué? Alemania, Francia, Austria y Suiza juntas, con 30 millones de personas. Un poco más complicado. Así que no tengo buenas respuestas, pero no veo que vaya a salir nada bueno de lo que planeamos hacer. Digámoslo así. Bueno, mencionaste que Rusia y Venezuela, estos conflictos están relacionados. Pero ahora parece que, después de que Trump mostrara cierto orgullo por el ataque a la infraestructura energética rusa e hiciera algunas amenazas con respecto al Tomahawk, todo el conflicto de Ucrania está quedando en un segundo plano y se está transfiriendo más responsabilidad a Europa, al menos esta semana. Veremos qué ocurre después, pero la situación en Ucrania dista mucho de ser estable en este momento. ¿Qué tan significativo consideras, por ejemplo, el cerco de Pokrovsk en cuanto a cambiar la dinámica de la guerra y también la implicación de Occidente? Algo esta mañana, no sé si lo viste o no. Hay jóvenes ucranianos. Sí, quizá incluso quieras considerar emitirlo, porque creo que es muy dramático, y señala algo que está muy mal en Ucrania. Estoy movilizada. Llevo horas en marcha. Ayúdame. No quiero morir. Solo tengo 23. Por favor. Este hombre, Zelensky, parece decidido a matar a tantos cristianos ucranianos como le sea posible. No se trata solo de una cuestión de luchar contra Rusia. Parece contento de despoblar Ucrania. Y eso es, en mi opinión, un crimen de guerra horrible. Está al mismo nivel que lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora bien, no sé cuál es la agenda más amplia, pero cuando uno observa a este joven, no puede evitar sentir simpatía por él. Y puede que la policía secreta, que al parecer se compara bastante favorablemente con la NKVD de Stalin en la Ucrania actual, haga imposible que la población derroque al gobierno. No pueden librarse de este hombre. Esto coloca a los rusos en una posición terrible, porque significa que tienen que avanzar. Tienen que avanzar más, y cada vez parece más que se moverán hasta el río. Tomarán Odessa. Ahora bien, ¿qué harán después de eso? No quieren ir más al oeste. No quieren gobernar ni administrar a los ucranianos. Pero en algún momento hay que afrontar la situación y hacer lo necesario para asegurar el país. Creo que esa es la posición en la que se encuentran los rusos. Pero si llegamos a enfrentarnos con los rusos por Venezuela, a causa de esos dos buques de guerra, entonces diría que der plan tuet sig rein Ucrania que tomar penti en un grad muy intenso. En otras palabras, la temperatura subirá y empezará a evaporar tu correlop simplemente. And we'll begin to see the water boil off rapidly. Because at that point,
Porque en ese momento la pregunta dentro del Kremlin es, ¿por qué estamos mostrando tanta contención? Sabes, los estadounidenses confunden nuestra contención con debilidad, y no somos débiles, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué los estadounidenses no entienden lo que realmente queremos? Pues no lo entienden porque se niegan a escuchar. Ni siquiera consideran los intereses de seguridad legítimos de Moscú. Se niegan a reconocer que Moscú no solo tiene intereses de seguridad legítimos, sino que debe ser tratado no como un país atrasado del tercer mundo, sino como un Estado desarrollado con un poder militar superior y un gran potencial económico debido a todos sus recursos. ¿Por qué no podemos tratar a Moscú como un país igual? ¿Por qué nos negamos a tratar a China como a un igual? En realidad, no lo hacemos. Seguimos fingiendo que de algún modo tenemos una superioridad innata. Eso es una ilusión. Es una estupidez. Es contraproducente. No hay humildad en el carácter estadounidense en este momento. Y creo que esto es catastrófico para Estados Unidos y para el pueblo estadounidense. Lo que se ve en Washington es un enredo confuso de personas sin base estratégica, con poca experiencia en política internacional y sin una comprensión firme de lo peligroso que es esto, de cómo podría precipitar precisamente aquello que más temen, un colapso financiero y el caos económico dentro de Estados Unidos. Creo que este es uno de los defectos de la estrategia de Trump. Sin embargo, porque parece que su suposición es que el declive relativo de Estados Unidos, a la luz del ascenso de otras potencias, se debe simplemente a la debilidad de varios líderes. Y que si uno muestra suficiente fuerza, entonces las piezas encajarán. Pero con los rusos y los chinos, dos grandes potencias, resulta interesante que ellos ni ven la posibilidad de alinearse esencialmente, ni debido a sus capacidades. Pero una vez que esa presión máxima no funciona, es difícil decir cuál es el plan B. Sin embargo, parece que gran parte del resentimiento en Moscú hoy en día se dirige más hacia Europa cuando hablan de la necesidad de una mayor capacidad de disuasión y posiblemente de objetivos en caso de que estallara un conflicto. Tienden a hacer referencia a la retórica bélica de los europeos. ¿Cree que es más probable que surja un conflicto directo entre los europeos y los rusos? ¿O los rusos seguirán mostrándose contenidos, como usted sugirió? Bueno, los rusos no tienen ningún interés en una guerra con Europa. Eso es lo último en su agenda. Quieren la paz con Europa. Quieren hacer negocios con Europa. Así que si tomamos a Francia y al Reino Unido, por ejemplo, el señor Macron ha decidido enviar a la Legión extranjera francesa unos 2.000 hombres a Ucrania. Supongo que irán a Odessa. Los franceses ya tienen una presencia modesta allí, pero eso es todo lo que puede hacer. El liderazgo militar francés ha dejado muy claro que no están en condiciones de enviar nada más. Y creo que mostrarán una enorme resistencia a la idea. Creo que en Londres la situación es similar en este momento. Starmer está en serios problemas porque estaba haciendo promesas sobre enviar 30.000 tropas británicas a luchar en Ucrania sin consultar ni informar a nadie. Creo que el rey por fin ha despertado y ha intervenido, lo que pondrá fin a esto. Esperaría que Starmer se apartara, y dudo mucho que el rey o el príncipe de Gales tengan ganas de ir a la guerra con Rusia. No creo que vean ninguna razón para hacerlo. Ya han dejado muy claro que los problemas más graves a los que se enfrentan están dentro de su propio país. Esta migración masiva de personas que no pueden permitirse, no necesitan y realmente no quieren. Así que creo que si eres el presidente Putin, una de las cosas que ha aconsejado en privado, estoy bastante seguro de ello, es paciencia con respecto a Europa. Si los rusos están dispuestos a ejercer algo de paciencia, los gobiernos europeos cambiarán, caerán, y nuevas personas llegarán al poder. Creo que eso va a suceder en el Reino Unido y en Francia.
Y cuando eso ocurra en esos dos países, será muy difícil para Vance y los lunáticos que lo apoyan en Alemania mantenerse en el poder. La AfD, la Alternative für Deutschland, crece cada día porque tiene una agenda inteligente que dice no a la guerra. Necesitamos restablecer buenas relaciones con Rusia. Necesitamos volver a dedicarnos a ser una potencia científica e industrial, elevar nuestro nivel de vida y salir de este abismo en el que hemos caído. Así que realmente creo que los rusos, al menos en lo que respecta a Europa, han adoptado una buena posición. Ahora bien, hay algunos factores imprevisibles en todo esto. Uno de ellos es Polonia. Este nuevo presidente, Nawrocki, creo que tiene bastante sentido en algunos aspectos, pero no ha querido dar un paso adelante y romper de forma fundamental con sus predecesores. Tiene que deshacerse de ellos. Y ese hombre Tusk debe apartarse. Tienen que librarse de esos globalistas que quieren arrastrar a Polonia a una guerra que Polonia no necesita ni quiere. Así que no sé qué pasará en Polonia. Creo que debemos observar eso con mucho cuidado, al menos con tanto cuidado como observamos lo que ocurre en Berlín. Pero tengo cierta confianza en que los alemanes saldrán de este pozo de desesperación en el que se encuentran y echarán a Scholz. Más allá de eso, creo que encontrarán la manera de poner fin a este conflicto con Rusia porque simplemente no tiene sentido. Tienes a Eslovaquia y Hungría, y en menor medida a Serbia, aunque Serbia ha estado jugando a dos bandas, por desgracia. No obstante, su población es muy prorrusa. Y creo que los húngaros y los eslovacos no son necesariamente prorrusos. Son pro-paz. Simplemente son contrarios a la guerra y no ven motivo alguno para ir a la guerra. La población en Rumanía es bastante similar. Gracias a la CIA y al MI6, conseguimos instalar allí a un presidente que haría lo que queríamos. No estoy seguro de que eso vaya a durar indefinidamente. Así que creo que una vez más, la paciencia del presidente Putin en Europa ha dado sus frutos, y seguirá dándolos. Y sé que eso es un trago difícil de aceptar para los rusos, porque el pueblo ruso está enfadado. Es fácil de ver, lo has visto. Quieren acción. Quieren que esto termine. Pero afortunadamente, Putin es una persona reflexiva y equilibrada, y no se deja guiar por las emociones, lo cual es sin duda una mejora respecto a Donald Trump, que parece incapaz de controlar las suyas. Bueno, con todos sus defectos, quiero decir, si yo asesorara a Trump, le sugeriría que dado que la guerra por delegación está fracasando, el movimiento inteligente sería entregársela a los europeos. Y eso parece ser lo que está haciendo. Quiero decir, de nuevo, es difícil evaluar lo que realmente está haciendo porque cambia de postura constantemente. Nunca sé si es algo estratégico o simplemente sus impulsos. Ahora hay informes de que Estados Unidos está retirando parte de sus tropas de ciertos países de Europa Central y del Este. No estoy seguro de si tienes una visión clara, cuántas tropas, qué países, pero ha comenzado ya esa retirada, porque esto va exactamente en contra de lo que los europeos esperan. Quieren más tropas estadounidenses para implicar más a Estados Unidos en esto. ¿Pero ves a los estadounidenses reduciendo su implicación y entregando el control? Sí. Bueno, creo que ese es el deseo privado del presidente Trump. Ya nos ha ordenado retirar a todos, salvo un equipo mínimo de Bulgaria y Rumanía, a todos los efectos. Creo que también le gustaría salir de otros lugares, pero recuerda que está rodeado de personas que predican lo contrario. Le dicen, refuerza tu presencia en Corea del Sur, desafía a Corea del Norte, refuerza tu presencia en Taiwán, desafía a China, refuerza tu presencia en Filipinas y en el mar de China Meridional, donde ya hemos desplegado misiles apuntando a China. Quiero decir, esto es una estupidez flagrante. No hay ninguna necesidad de nada de eso.
es contraproducente. Pero ha escuchado esos consejos, porque aunque quiere desvincularse, en la medida de lo posible de Europa, y yo diría que probablemente también le gustaría desvincularse de la península de Corea y potencialmente de Japón, carece de la autoconfianza que proviene de la comprensión y el conocimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Puede que ya lo haya dicho antes, y si es así, pido disculpas. Puedes detenerme a mitad si me repito. En los años 50, Eisenhower reflexionó en algunos de sus escritos, especialmente después de dejar el cargo en los 60, sobre lo que un presidente necesita saber. Debe comprender el sistema internacional, debe entender la economía, no solo la economía nacional, sino el sistema económico global. Debe comprender el ámbito militar, cómo funciona o no funciona, y la que puede hacer. Y para mal, es a saber, me refiero con secreto local. Pero que ya es acord, descord con maladaptes. Ya eres one. Está bien. El problema es que muy pocas personas llegan con ese tipo de conocimiento. De hecho, diría que la última persona que entró con algo más fue probablemente Richard Nixon, y antes de Nixon fue Eisenhower. Ahora JFK, John F. Kennedy, aprendió muchísimo mientras estaba en el cargo, y creo que si hubiera sido elegido para un segundo mandato, habría sido mucho más eficaz y habría hecho un gran trabajo. Lamentablemente eso no ocurrió, pero los demás no han aprendido. Realmente no están interesados. Y creo que eso se aplica a Donald Trump. Quiero decir, Trump preferiría mucho más ir a un evento de lucha libre en Las Vegas que sentarse con líderes extranjeros a hablar de cualquier cosa. Ahí es donde se siente cómodo. Le encanta interactuar con sus seguidores, por eso le gusta organizar estos mítines y hablarles. Él ve eso como liderazgo y lo equipara en gran medida con gobernar. Lamentablemente, no funciona así. Así que esperamos que en esencia abrace la grandeza. Ahora bien, ¿a qué me refiero con eso? La grandeza significa reconocer los límites de tu poder, los límites de tus intereses. Ya sabes, esto nos remonta a Palmerston, quien dijo que el Imperio Británico solo tiene intereses permanentes. Ningún aliado permanente, ningún amigo permanente. Solo intereses permanentes. No creo que eso funcione con él. Personaliza todo. Oh, me llevo bien con él, es amigo mío. Todo eso es basura en las relaciones internacionales. Todo gira en torno a los intereses. Dudo seriamente que el presidente Trump se haya sentado alguna vez y haya dicho a alguien, dime cuáles son nuestros intereses en el país X. Luego dime quién más tiene intereses en el país X. No veo que eso ocurra. Y si no te sientas a reconocer quién tiene el interés y quién no, no puedes asumir la realidad de tus limitaciones. Y de nuevo, históricamente somos una potencia naval y una potencia aeroespacial. No somos realmente una potencia terrestre. Solo en ocasiones hemos reunido grandes ejércitos para luchar, realmente en la guerra civil. Lo que hicimos durante la guerra hispano-estadounidense fue bastante modesto. Luego llegamos a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial y empezamos a mantener fuerzas terrestres más grandes para permanecer en Europa. Eso se ha acabado. Y creo que él entiende que eso se ha acabado. Pero traducir eso en algo positivo, en una nueva estructura global, es algo para lo que no está preparado. No creo que tenga esa inclinación, porque todos los que le rodean se aferran con tenacidad a un orden que ya está muerto. No sé cómo decirlo de otro modo. Bueno, tradicionalmente, Estados Unidos ha tenido lo que se conoce como una estrategia de equilibrio extraterritorial, es decir, evitar una presencia permanente en el continente euroasiático, ya que sería costosa para los estadounidenses y también incentivaría un equilibrio colectivo. Ahora bien, creo que esa es una mentalidad del siglo XIX. No vivimos en el siglo XIX. La tecnología ha cambiado. Ya no tenemos que colocar barcos frente a la costa del norte de África para amenazar a nadie,
y los rusos no tienen que colocar barcos frente a la costa de Estados Unidos para amenazarnos. En otras palabras, la tecnología ha cambiado. Tenemos a nuestro alcance los medios para aniquilarnos mutuamente, fin de la historia, y rápidamente. Así que eso de, bueno, tengo una gran armada ahí fuera y todo el mundo está impresionado con ella, es una tontería. Es simplemente una tontería. Edward Luttwak habló de esto hace muchos años. Creo que se remonta a los años 80 cuando describió el portaaviones que aparece frente a la costa del Líbano. Creo que era allí. Y dijo, ¡qué imagen tan hermosa! Estás mirando el océano. No se puede pedir una imagen más hermosa del poder estadounidense. Y escuchas a todos esos bufones decir, estos son 4,9 millas cuadradas de poder y territorio estadounidense, y toda esa basura. A nadie en tierra le importa lo que ocurra en ese portaaviones. Tu capacidad para influir en lo que sucede en tierra desde el mar es extremadamente limitada, muy limitada. Así que creo que tenemos que salir del siglo XIX. Todavía hay gente que se comporta como si estuviéramos antes de la Primera Guerra Mundial. Envía los cañoneros, y creo que este es el problema con el presidente Trump. Estamos en el siglo XXI. Nadie necesita enviar un cañonero a ningún sitio para hacernos un daño enorme si los provocamos. Y por eso me preocupan mucho esos dos barcos rusos. Creo que tenemos una elección. Podemos decir, bueno, los rusos tienen intereses comerciales en Venezuela y los chinos también. Puede que no nos guste, puede que prefiramos otra cosa, pero no vamos a ir a la guerra por ello, porque sería una situación sin ganadores, tanto para nosotros como para ellos. En cambio, deberíamos estar interesados en establecer también una presencia dentro de Venezuela, y eso fue lo que Maduro ofreció. Pero nos negamos. Oh, es un narcoterrorista. Llámalo como quieras, pero no es un narcoterrorista. Todo eso es una tontería, y todo el mundo lo sabe. Nos ofreció la oportunidad de hacerlo, pero fue una de esas situaciones en las que o lo conseguimos todo, o no queremos nada. Es una especie de mentalidad infantil que domina dentro del Beltway. Y a cualquiera que desafíe eso le dicen, bueno, eres débil. Tenemos que ser fuertes, tenemos que intimidar a esa gente. Eso es una locura, es una insensatez. Pero no lo hacemos. ¿Crees, sin embargo, mencionaste quizá la experiencia de Trump en la industria del entretenimiento, su enfoque en las relaciones personales, pero también el aspecto teatral y la imagen, que eso le hace vulnerable, supongo, a grandes jugadas cuando sus asesores se le acercan con esos planes grandiosos, del tipo, tira el tablero de ajedrez por los aires y reorganizamos todas las piezas? We'll reorganize all the pieces because if you can do one big swoop and Porque si puedes hacer un gran movimiento y, supongo, reorganizar el tablero, derribar décadas de realidad y crear una nueva, parece que solo por su personalidad, eso es algo que él se sentiría inclinado a hacer, en lugar de apostar por el largo plazo. Como, si estás tratando con los chinos, vale, hemos pasado 25 o 30 años desarrollando el procesamiento de tierras raras y repatriando nuestras cadenas de suministro. En lugar de dedicar ese tiempo, parece que él busca la solución rápida. ¿Crees que eso forma parte de la vulnerabilidad, esa tendencia hacia, supongo que no errática, pero sí esas grandes jugadas por las que parece decantarse? Bueno, está claro que ha descubierto que la guerra de aranceles es un callejón sin salida. Eso no ha funcionado. De hecho, mencionaste las cadenas de suministro. Lo que hemos conseguido provocar es la aparición de nuevas cadenas de suministro que ya no pasan por nosotros. Nos están tratando como al paciente cero, como si fuéramos portadores de una enfermedad infecciosa. Y todo el mundo quiere alejarse de nosotros. Todo el mundo quiere hacer negocios con China. Quiero decir, eso fue lo que salió de la última reunión en la que el presidente Trump se presentó con Xi y los demás. Fue a Japón y estaba tan contento. Le regalaron un juego de palos de golf completamente nuevo.
quizá el más caro y lujoso de la historia. Le dijeron que sí, que iban a invertir en Estados Unidos. Aunque ahora, después de la reunión, resulta que no en la escala que él esperaba. Pero los japoneses han invertido en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. También se le dijo muy claramente, no vamos a dejar de comprar petróleo y gas a Rusia. India tampoco ha dejado de comprar petróleo y gas a Rusia. Ya sabes, fue a Corea del Sur y el presidente de Corea del Sur le regaló una réplica de la corona del Kanato coreano. Su única queja fue que no era la original, dijo, solo quería la original. Pero el caso es que la gente ha aprendido a cómo manejarlo, y a él le encanta que lo adulen. Quiero decir, una de las escenas más llamativas y francamente deprimentes han sido esas reuniones del gabinete en las que los miembros se deshacen en elogios para decirle al presidente, vaya, gracias a su brillante liderazgo, ha salvado a Estados Unidos. Muy bien, estupendo. Y este tipo de cosas son un disparate indignante. Puede que eso funcionara con Louis XIV, aunque creo que Louis XIV tenía más seso que eso y comprendía las cosas un poco mejor, aunque arruinó Francia con demasiadas guerras. Bonaparte era mucho más difícil de halagar para ganarse su favor. Mi punto es que esto es contraproducente, y es peor aún, resulta deprimente de ver. Creo que es un problema enorme, sin duda alguna. Todos los que han trabajado con él saben que así es como se avanza. Lo adulas, le dices lo maravilloso que es, lo brillante que es, que todo el mundo depende de él y que ha traído bondad y felicidad a todos. Lo que necesitamos es racionalidad y un cálculo frío y riguroso. Y necesitamos algo más. Tenemos que reconocer que navegar por el mundo y empezar guerras contra personas que no nos gustan es una mala idea. Tenemos que encontrar una mejor manera de avanzar. Este es el siglo XXI, no el principio del XIX ni del XX. Las cosas han cambiado. Deberíamos centrarnos en afrontar de manera decisiva nuestra deuda. Eso significa sentarse con quienes la poseen y llegar a algún tipo de acuerdo sobre hasta dónde vamos a llegar en el futuro y cuánto están dispuestos a condonar en función de las políticas que digamos que vamos a aplicar. Y una de esas políticas tiene que ser la reducción del gasto. No veo ninguna evidencia de que nadie esté dispuesto a recortar ningún gasto. Así que me parece que simplemente nos precipitaremos por el precipicio. Nothing will change. Toqué este tema en mi última pregunta, porque todo este discurso sobre adaptarse a realidades multipolares, por cierto, eso también se aplica mucho a los europeos, debería centrarse en que ahora puede hacerse de manera organizada. Si las cosas van terriblemente mal, será muy desorganizado. Si tenemos que hacer ajustes en medio de una grave crisis financiera, bueno, Estados Unidos acaba de superar los 38 billones de dólares de deuda. Y de nuevo, como dije, la guerra arancelaria no va bien, y la guerra económica más amplia tampoco va mucho mejor. Tengo la impresión de que a los estadounidenses les va mejor que a los europeos, al menos. Pero, ¿hasta qué punto puede llegar esto antes de que las cosas empiecen a torcerse? Porque con cada nueva amenaza, no solo las economías de Estados Unidos y de Occidente reciben otro golpe, sino que también se ve al resto del mundo, liderado principalmente por chinos y rusos, intentando volverse inmune a una mayor coerción económica, esencialmente desvinculando a los países de tecnologías, industrias, bancos y monedas. Entonces, ¿tienes alguna, no una bola de cristal, pero ves alguna vía sobre cómo se está desarrollando esto? Pathway, how this is developing? Bueno, hay una analogía basada en mi experiencia en el ejército. La razón por la que menciono esto es que si observas esos llamados programas de transformación, en otras palabras, vamos a convertirnos en lo que necesitemos ser en el futuro, y lo haremos mágicamente. Solo denos más dinero y lo arreglaremos todo. Inevitablemente nada cambia.
Solo obtienes otra versión de la antigua fuerza. No consigues nada nuevo. No hay una experimentación real, porque las personas al mando están interesadas en mantener tanto como puedan del statu quo. Cambiarlo les resulta aterrador. Temen perder sus empleos o ser apartados. Anoche estaba leyendo las directrices del secretario Hegseth. Hizo muchos comentarios interesantes, pero luego utilizó esta expresión, reconstruir el ejército. Rebuilding the army. Why? What do you ¿Por want to qué? rebuild? ¿Qué quieres reconstruir? Eso no es lo que necesitamos para el futuro. No deberíamos reconstruir nada de lo que tenemos ahora. Lo que necesitamos hacer es pasar por este arduo proceso de averiguar qué es lo que realmente necesitamos. Tenemos lo mismo ocurriendo en la economía. No estamos construyendo una economía productiva. Nos están llevando de la nariz lo que yo llamaría capitalistas financieros. Personas que han ganado miles de millones de dólares con aplicaciones, apps que te quitan un poco de dinero, lo ponen en sus bolsillos y luego lo mueven a otro sitio. En otras palabras, no estamos construyendo nada, salvo, por supuesto, diría yo, Elon Musk, que merece crédito por ello. With the exception, of course, I think of Elon Musk, who deserves credit for this. He's building things, and as a result, he is creating employment. Está construyendo cosas y como resultado, está creando empleo. Lo que está construyendo es productivo, en el sentido de que podría convertirse, a largo plazo, en un pilar de nuestra economía, hablando en términos fundamentales. Pero el resto, no realmente. Y no hemos reflexionado sobre nada. Estoy constantemente abrumado por gente que pregunta por las tierras raras, y llevo implicado en eso desde hace algún tiempo, al menos un par de años. Es como poner una tirita en una herida abierta. No hay ningún enfoque estratégico coherente para nada en Washington. No hay una estrategia científico-industrial, ni una estrategia de alta tecnología, ni una estrategia agraria. Sabes, antes producíamos más alimentos que casi cualquier otro país del planeta. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué sacrificamos 1 millón de reses? ¿Por qué estamos comprando carne de vacuno argentina cuando tenemos de sobra y podemos criarla y procesarla aquí en Estados Unidos? Bueno, hemos tomado muchas malas decisiones, todas pensadas para obtener beneficios a corto plazo. Y creo que ese es el problema estadounidense. Somos la nación del microondas. Ya sabes, coges algo, lo metes en el microondas, ¡pum!, aprietas el botón y 1 minuto después sale tu producto terminado, sea lo que sea. Así no funcionan las cosas. Y estamos tratando con gente en China, Corea, Japón, Vietnam, Rusia, Irán, casi en todas partes, que son muy diferentes de nosotros en ese sentido. Y me temo que los europeos, especialmente los de Europa Occidental, han cometido el error fatal de imitarnos y de volverse igual de cortoplacistas en su perspectiva, en su visión del futuro. Todo esto tiene que cambiar, pero preguntas, ¿cuánto tiempo seguirá así y cuándo ocurrirá? Se detendrá cuando ya no pueda continuar más, cuando todo simplemente se bloquee. Es como una vieja locomotora. Está claro que necesitas una nueva. Hay que sacar esta del raíl y poner una nueva locomotora para tirar del tren. Nadie quiere detenerse. Oh, eso llevará demasiado tiempo. Es demasiado caro. Podemos hacer algunos cambios modestos aquí y allá. Estaremos bien. No funciona así. Nuestra locomotora tiene muchos problemas. Se está quedando sin vapor. Pero nadie quiere admitirlo. En su lugar nos levantamos y decimos, somos los mejores, tenemos lo mejor, somos esto, somos aquello, nadie puede enfrentarse a nosotros. Creo que vamos a recibir una lección. El filósofo francés Emmanuel Todd plantea la idea, a la que llama micromilitarismo, de que un país ataca pequeños objetivos militares para expresar su grandeza. Históricamente, dice, esto suele verse en épocas de decadencia. Como has sugerido, si tienes que recordarle a todo el mundo lo grande que eres cada 2 minutos, quizá estemos perdiendo esa grandeza. Eso es absolutamente cierto. Tienes toda la razón. No sé cómo arreglar eso, salvo esperar a que la locomotora se averíe y todo el mundo se baje del tren y diga, ¿qué ha pasado? Entonces quizá podamos poner otra cosa en las vías y dirigirnos a otro lugar distinto de a donde vamos.
No lo sé. Somewhere else other than where we're headed. I don't know. Well, thank you. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Siempre me encanta conocer tu perspectiva y aprender de ti. Así que gracias de nuevo. Take your brain. So thanks again. Sure. Claro, gracias Glenn. Adiós.